Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional diario, Palabras de Vida Eterna. Tomaremos en esta ocasión el estudio de Esdras, el capítulo 9. Nuestro título de hoy, Postrado ante mi Dios. Iniciamos diciendo sobre este capítulo, por cierto, muy bonito, donde encontramos que el pueblo de Israel ha salido de la cautividad en Babilonia, el pueblo judío, pero lamentablemente vuelve a aflorar uno de los problemas que hizo que Dios se cansara de darle oportunidades al pueblo, y es el hecho de que, habiendo salido de la cautividad, entonces volvieron otra vez a pecar contra Dios, tomando mujeres de pueblos paganos para sus hijos y viceversa, al punto que nuevamente el pueblo volvió a caer en el hecho de pecar de una y otra manera contra Dios. El persistir el pueblo de Israel en pecar, en despreciar la continua misericordia de Dios. Por otro lado, el hecho del hombre, el pueblo, caer en la superficialidad de pensar que a lo que a Dios le importaba era el hecho simple de un templo físico. Indudablemente el lugar central que Dios ha elegido es importante, pero nunca será más importante que nuestro corazón, nunca será más importante que nuestra vida. Y ellos cometieron el error de creer que a Dios le importaba más la restauración de un altar físico del templo que la de sus propias vidas. El hecho de que sí, llegó un punto en el que ellos buscaban de Dios, efectivamente se dieron a la oración, al ayuno, y la Biblia muestra que fruto de esa búsqueda de Dios, entonces se lograron visualizar varias necesidades y problemáticas del pueblo a las que Dios les ayudó a identificar para lograr entrar a corregirlas. Sin embargo, encontramos una anomalía, y es que el pueblo cayó en el hecho de buscar, de orar, de ayunar, pero se quedaron ahí. No importaba si la vida que vivían era en pecado, es decir, se acostumbraron a buscar de Dios, pero a vivir pecando al mismo tiempo. Y es ahí donde tomamos nuestra primera conclusión de hoy. Dios busca nuestro corazón, no simplemente nuestras obras y nuestros bienes. Qué importante, hermano y amigo, en esta ocasión, recordar y aprender por la palabra de Dios que ciertamente hay cosas nuestras, materiales, físicas, que honran a Dios, pero lo más importante es nuestra vida, es nuestro corazón. Por otro lado, encontramos al pueblo en la crisis, en la situación en la que se encuentran, y dice la palabra de Dios que cuando Esdras contempló y vio aquella situación, sintió una carga, una sensibilidad, al punto que dice que él rasgó su vestido y su manto y arrancó el pelo de su cabeza y de su barba, y se sintió angustiado en extremo. Llegó un momento en el que se sintió muy preocupado Esdras. Y hay algo muy bonito que dice que se le juntaron aquellos que temían las palabras de Dios, del Dios de Israel. Qué bonito que, aunque el pueblo estaba enfrentando un momento difícil, Esdras fue sensible y sintió carga. Bonito también el hecho de que no solamente se movilizó él en función de la situación del pueblo, sino que movió Dios el corazón de otros, y aclara la Biblia que aquellos que se movieron en función de Elías eran los que temían a Dios. Encontramos a diario personas que temen a Dios,
que se identifican con la obra, con la palabra de Dios. También encontramos personas que no temen a Dios, que han perdido la sensibilidad, quizás se dan a la tarea de pecar sin recato. La persona que no le gusta orar, que no le gusta congregarse, que le cuesta obedecer, que le cuesta sujetarse. Pero qué bonito, hermano y amigo, que nosotros seamos de aquellos que aún tememos a Dios, que nos identificamos con el lenguaje y con la obra de Dios. Así que dice la palabra del Señor que a la hora del sacrificio, verso 5, del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto me postré de rodillas y extendí mis manos a Dios. Como puedes ver, dice a la hora del sacrificio de la tarde. Es decir, que en Dios hay cosas, hay tiempos que le pertenecen por derecho propio a Él. Hay otras que tú y yo voluntariamente se las hemos entregado. Y qué bueno que tú y yo, cuando le entregamos algo a Dios, sepamos voluntariamente respetar ese algo que nadie nos obligó. La vida se la entregamos. Y por eso es que cuando ya yo le entrego mi vida a Dios, no puedo hacer con ella lo que quiera. Pero tú se la entregaste voluntariamente, yo lo hice igual. Por eso, si tú lo hiciste en voluntad, respeta eso y sé fiel a Dios y consérvate en el camino de Dios. Y entonces, qué bueno ser celoso con respetar lo que le pertenece a Dios. El tiempo de Dios, el dinero de Dios, las fuerzas de Dios, el servicio, todo lo que le pertenece a Dios. Y con base en ello, será que podamos ver la bendición de Dios en nuestra vida. De ahí nuestra segunda conclusión: ser sensibles y tener temor de Dios. En tercer lugar, vemos cómo el pueblo reconstruye el templo, los sacrificios, pero nos encontramos con un problema, y es que parece ser que el pueblo se movió porque Dios mueve allá un rey y les dice vayan, reconstruyan, y hace el edicto, lo sella y vayan allá a su ciudad, reconstruyan su templo, sirvan, ofrezcan sacrificios a su Dios. Pero ¿hasta qué punto los judíos que regresaron por convicción propia? ¿Hasta qué punto sintieron lo que hacían? ¿Hasta qué punto simplemente fueron porque el rey dio un decreto, vayan? Y tal vez la presión de la cautividad era tanto, porque eran 70 años de esclavitud, era tanta la presión de la esclavitud que el solo hecho de contemplar la libertad de salir de allí era algo ya grandioso, pero no al punto de querer, por su propia convicción, restaurar el culto, el altar, el templo, los sacrificios, la obediencia, el agradecimiento a Dios. Por esa razón encontramos a un pueblo que llegan allá y la Biblia dice que algunos se dispusieron, pero hay otros que no se involucraron, y otros que se dispusieron, reconstruyeron el altar y se dieron a la tarea de trabajar, pero al mismo tiempo se fueron a pecar, como si simplemente fueron porque el rey dijo, porque la autoridad que Dios usó para dar el decreto les dijo que fueran y lo hicieran, pero no había realmente la concientización de valorar una oportunidad dada por Dios. Nuestra tercera conclusión: amar y seguir a Dios por mi propia convicción y no porque otros me dicen. No te acostumbres a orar cuando otros te dicen ore. No te acostumbres a leer la Biblia cuando otros te mandan a orar o te replican, quizás te cantaletean. No te acostumbres a ir a culto solo cuando otros te dicen. No te acostumbres a hacer las cosas, a servir a Dios, a decir gloria a Dios cuando otros te dicen hey, gloria a Dios, un aplauso para el Señor. Sino que tú puedas darle a Dios las cosas porque te nacen, porque quieres hacerlo, porque entiendes la dimensión de la bendición de Dios, de que Dios
te ha dado la salvación, te ha dado la libertad, te ha dado el privilegio de servirle y que finalmente, hermano y amigo, la vida con Dios siempre será no solo distinta, sino mucho mejor a la vida sin Dios. Y número 4, Esdras recuerda el mandato de Dios, pero algo muy bonito que llama la atención es que no solamente lo recuerda, sino que la palabra deja ver con plena claridad que Esdras recuerda el mandato de Dios tal como Dios lo había ordenado. Y qué importante es no agregarle a las cosas de Dios. No hagas que la Biblia diga lo que la Biblia no dice. No le inventes a la palabra. Hay cosas donde la gente trata de investigar y meterse tanto que a veces hasta se dicen cosas absurdas, incoherentes, cosas necias que no le agradan a Dios. Dios dejó en su palabra lo que necesitábamos. Y por eso la Biblia dice que no hay ni que quitarle ni que ponerle. Predica la palabra, hermano, hermana, amigo, estimado compañero, pastor. Prediquemos la palabra como está escrita. Y lo que la Biblia no permite ver, por algo el Señor lo habrá reservado. Claro, algunas cosas las podremos investigar y conocerlas, pero indudablemente hay otras que el Señor se ha reservado para Él, pero nos ha dado las suficientes para la salvación, para la consagración. Nuestra cuarta y última conclusión: tener presente y cumplir los mandatos de Dios tal como Él los dio. Conozcamos los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, y obedezcámosla como el Señor la dejó establecida, no a tu conveniencia, no a tu manera, no como a ti te parezca o simplemente tu carne quiera. Hazlo como Dios lo ha dicho, así parezca que no y así nos duela, pero finalmente ahí estará la bendición de Dios. Vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra y pidiendo la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Eterno Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos para no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Y no solamente estar en ella unos días, sino hacerlo permanentemente, viviendo en fidelidad a tu bendita palabra. Bendice a cada hermano y amigo que escucha esta enseñanza, esta reflexión de tu palabra, y bendice tu pueblo, tu iglesia, en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Bendición para ti y para los tuyos. Tu pastor y amigo Julio Alberto Peña, siervo por siempre.